Externalizar quizá no es para todo el mundo, yo sí creo que puede ser para la mayoría. Se espera el 100%. Y en logística no existe el 100%. Pasa internamente también, oye, vamos a montar esta operativa porque vamos a hacer esta campaña, bueno, no sé cuánto, y va a ser esto. Y cuando empieza la campaña es otra cosa. Y dice, bueno, pero es que esto no es lo que estaba. Cuando la gente piensa en logística de, oye, coger, empaquetar y mandar. O sea, tienes suelo, tienes personas, y eso no engañas a nadie. Este pedido, si lo compras ahora, lo vas a recibir mañana o pasado mañana, depende de tus ofertas de entrega. Y esto aumenta la conversión un 25%. Lo que me hace diferente es la logística o es el producto. Cuando la logística la tienes in-house, es que como al final formas parte del equipo, dan por hecho que en las conversaciones de campañas, de productos, de planificación, tú estás allí, cuando en realidad no estás. Cuando yo les digo que no se puede, no es porque yo no quiera, yo soy el primero que quiero, pero no se puede físicamente. Bueno, hola, bienvenidos todos a un nuevo Gestia Insights, el primero del año. Hoy tenemos a Patricio y a Stephen en un debate curioso a nivel de operación logística in-house o externalizada. Patricio, director de logística, supply chain de Tramas, viejo conocido de la casa cuando estaba en Scalpers, y que además, como comentaba ahora, ha vuelto al lado, no sé si oscuro, de la luz, porque viene de una experiencia en un operador logístico. Y en el otro lado, Stephen, representando a operador logístico puro y duro, a Big Blue. Y nada, presentaros un poco vosotros, si queréis. Patricio, directo desde Sevilla, cuenta un poco experiencia, bueno, más o menos te he dado la intro yo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy actualmente director de cadena de suministro de Tramas. Tramas es una compañía española, sevillana, de textil del hogar y ropa funcional cómoda, sobre pijamas y ropa cómoda. Con una cadena de 220 tiendas ubicadas en España principalmente, Portugal e Italia, ¿vale? Con una nueva línea de negocio más de Trama Home, que también la parte de hogar, que es la nueva línea de negocio que ya tiene 18 puntos de venta, que también estamos desarrollando en estos 3 países. Y bueno, yo personalmente vengo de una etapa anterior, como decía Carlos, estuve 8 años en Scalpers también como director de logística allí, con la logística internalizada, también con almacenes propios, y después pasé un periodo de 2 años y medio en un operador logístico en Pantoja, con lo cual, como yo digo, le he dado la vuelta completa a la mesa, ¿no? Estaba en el lado de la luz o en el lado oscuro de la luz, porque al final las operaciones siempre son el lado feo, ¿no? El que se lleva las quejas de todo el mundo. Pasar al operador logístico es el lado oscuro de verdad, porque ahí te pagan por hacer eso, entonces te riñen más. Y después digo, bueno, me voy a volver aquí que hay un poquito más de luz, ¿no? Al lado del retailer, y muy contento en este nuevo proyecto, un proyecto que está en crecimiento y con muchas cosas de nivel operaciones que comentar. Muchas gracias, Carlos. Fenomenal. Stephen, cuéntanos Muy bien, pues tú. Yo soy Stephen, soy el Country Manager de Big Blue para España. Llevo 4 años aquí, desde que abrimos el negocio. Lo abrimos en España hace 4 años, pero nació Big Blue en Francia, estamos en Reino Unido también y Alemania. Abriremos también en Italia a lo largo del año probablemente. Y Big Blue, pues lo que hace es logística para marcas e-commerce inicialmente, ahora más omnicanal. Tenemos marcas que tienen mucho retail, mucho wholesale, pero su core es el e-commerce, el B2C. Tenemos unas 500 marcas para las cuales hacemos logística. Y pues hacemos la logística, pero tenemos una parte muy tecnológica en Big Blue, o sea, todo el software que se gestiona, con el que se gestiona el almacén, pues es propio, desarrollado por nosotros. La plataforma a la que las marcas tienen acceso y controlan la logística es propio también, y las integraciones con los transportistas y demás, pues también es nuestra, así que controlamos toda la parte tecnológica de la logística. Y sobre mí, pues he estado 4 años aquí. Antes de esto estuve en Amazon y estuve 3 años aquí en Madrid. Y antes de esto estuve en Australia 6 años como country manager de una empresa de menaje de cocina, donde externalicé la logística. Entonces también tuve esa experiencia por el otro lado. Es verdad que estaba mucho menos empapado en aquel entonces de la logística como tal. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Si hablarais a un potencial
cliente, una marca, igual con mucha presencia en e-commerce, que esté planteándose entre un operador logístico y hacerlo in-house o seguir haciéndolo in-house, ¿cuáles creéis que son los factores decisivos que ellos tienen que analizar para tomar un poco la decisión? Porque se habla un poco de costes, también se habla de digamos, perder el control. ¿Cuál creéis que son los puntos claves que tienen un poco que mirar? ¿Quieres empezar tú? No. Vale. No, por mi parte, es verdad que externalizar quizá no es para todo el mundo. Yo sí creo que puede ser para la mayoría. Para mí, con las marcas, por lo menos con las que estamos hablando nosotros, yo creo que lo que identificamos, por un lado hay marcas que fabrican ellos mismos, gestionan toda la parte de producción y desde ahí pues pueden hacer la logística y entonces quizá dedican menos tiempo a esa parte o la pueden hacer una sinergia mejor que otras, pero aún así creo que hay un potencial para externalizar. Y otras pues cuando el 30% de tu tiempo pues está enfocado, quizá no tuyo personal, pero de todo el equipo está enfocado en operativa, en logística y no en producto y hacer crecer la marca. Y ahí es donde te tienes que preguntar, oye, lo que me hace diferente es la logística o es el producto, que es lo que estoy vendiendo y dónde me tengo que enfocar, ¿no? Pues cuando ya ese tiempo y los problemas que pueden surgir empiezan a lastrarte ese crecimiento o el foco, ahí pues es un buen momento para empezar a valorar. Ok. O sea, un tema de foco y de tiempo, ¿no? Es un poco lo que... Sí, luego has mencionado costes. Yo creo que ahí hay un debate que nos podemos meter mucho. Costes ocultos, costes cuando tú te haces tu propio in-house, pues al final coges un almacén, metros cuadrados que no estás utilizando, costes de impuestos, electricidad, luz, cosas que igual no planteas al principio, luego al final sí los tienes en cuenta o no los estás calculando muy bien. Y externalizar con un player que se dedica a esto y a mejorar la productividad. Pues nosotros solo metiendo nuestro software, al principio no empezamos con nuestro software en el almacén, utilizamos otro bastante conocido. Desde que metimos el nuestro mejoramos la productividad un 25%. Entonces, es verdad que puede haber un coste adicional, tú trabajas con alguien que tiene que hacer dinero, pero al final es tanto más eficiente o puede llegar a ser más eficiente que aún así pues los costes incluso pueden ser más bajos, no siempre, pero puede darse el caso. Ok. Diría, o sea, yo digo por un poquito que depende, ¿no? O sea, y es verdad que depende, o sea, que no es mentira y que hay, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Momentum, o sea, hay compañías que como dices, o sea, están en un momento muy de foco de producto y al final pues tener variabilizado, bien ordenadito eso, ¿vale? También depende mucho de con quién cuentas en el proyecto, ¿no? Porque muchas... arrancar una logística pequeñita, yo que me ha pasado ya varias veces, no es complejo si las personas que tienes en el equipo lo saben hacer y lo hacen de serie. Si tienes que dedicar en esos momentos recursos adicionales, ahí sí empieza a ser un problema, pues no lo sabes hacer en casa. Y después hay una parte también indudable de margen, esto siempre lo digo, quiero decir, hay productos que te permiten externalizar más fácil porque tienen un margen más sano, entonces tú puedes destinar una parte, porque esto al final, y bueno, tú estás en los dos lados de la mesa y yo también, la logística tiene un escandallo de costes que está claro. O sea, tienes suelo, tienes personas, y eso no engañas a nadie. Entonces, si tú externalizas, el que te lo hace no tiene un escandallo más barato. Lo que tiene es el know-how y le pagas un margen. Entonces, si tu producto soporta bien ese margen y tal, pues te quitas un dolor de cabeza y pones foco, ¿no? Pero si tienes la estructura adecuada en casa, las personas que saben hacerlo, oye, te va a doler un poquito más la cabeza, pero si lo sabes llevar, pues eso al final... creo que se puede ejecutar bien, ¿no? Entonces hay un equilibrio y dependerá un poco de la circunstancia interna de la compañía. Es que claro, luego hablamos de costes, pero habría que ver cómo se calculan esos costes, que a veces un poco esos costes ocultos que comentabas, yo veo muchas... cuentas de la vieja de 1 más 1 son 2 y te dejas por el camino 17 variables que no tienes en cuenta. Pero también del lado de la operación logística, o sea, del operador externalizado, cuando se busca operadores, a mí me da la sensación de que hay muchos que, por un lado, marcas que priman el coste más allá de la eficiencia en la operación, y por otro lado, operadores logísticos que priman más también el coste y el margen versus la eficiencia. Y al final ahí lo que acaba es como un círculo vicioso en el cual
estás buscando el operador logístico que más barato te lo haga sin tener en cuenta el impacto del cliente. Y ha sido un poco mi sensación, que ha sido un poco algo que estaba como muy en el ADN de los operadores logísticos, el ser lo más baratos posible. Pero me da la sensación cuando hablo contigo, cuando un poco veo otros operadores más modernos, que también hay como un cambio, un paradigma, o sea, un cambio de mentalidad. Me imagino que vosotros, digamos que descartaréis muchos clientes por coste, primando un poco vuestra eficiencia, ¿no? O sea, ¿sois un operador logístico moderno y no solo vais a coste? Es un poco de la pregunta. ¿Puede ser la clave de vuestro éxito? Son varias preguntas que puedo hacer. No descartamos a nadie por precio, nos descartan por coste, Bueno, ¿no? O sea, sí. es un poco... Yo creo que la logística durante mucho tiempo ha sido bastante comoditizada en el sentido de, pues, oye, este me ofrece a €1, tú a 1,20 porque eres más caro, y explicar eso cuando la gente piensa en logística de, oye, coger, empaquetar y mandar, ¿no? Es un poco la filosofía que se tenía mucho tiempo. Oye, yo quiero una empresa logística para que mande este producto y ya está, no quiero saber nada más y quiero lo más barato posible. Yo creo que durante mucho tiempo esa ha sido la conversación y sigue siendo a día de hoy. Nosotros es verdad que trabajamos más, no somos los más baratos nosotros, entonces mi conversación siempre con las marcas es intentar que entiendan ese valor. Y yo creo que el valor que nosotros damos al final es pues permitirte escalar, permitir automatizar bastantes procesos, pero también mejorar la experiencia del cliente, ¿no? En todo por ejemplo, nosotros desde que te metes en la web de un cliente nuestro, puedes ver la promesa de entrega. Nosotros en la web ponemos, oye, en base a la hora de corte del día que tenemos en el almacén, en base a los festivos, en base a tu código postal, decimos, este pedido, si lo compras ahora, en los próximos 10 minutos o una hora, depende de en qué momento del día, lo vas a recibir mañana o pasado mañana, depende de tus ofertas de entrega. Y esto aumenta la conversión un 25%. Entonces, nosotros, esta capa tecnológica unida a la logística nos permite también añadir funcionalidades y mejorar la experiencia de entrega para que pues, al final haya un cliente que esté satisfecho, que te vuelva a comprar y que el lifetime value de ese cliente pues, sean años y te siga recomprando. Y es muy difícil a alguien decirle, oye, te compensa pagar 20 céntimos más, pero mira todo esto es un ejemplo que te he dado, pero todo esto que te aporto adicionalmente, que tú, por ejemplo, en el día a día, como controlamos toda la parte tecnológica, si te entra un pedido, tú hasta el minuto antes de que empecemos a preparar puedes cambiar productos, porque suele pasar, alguien compra, se equivoca, antes de que imprimamos la etiqueta de transporte puedes cambiar la dirección, el transportista, puedes hacer muchas cosas que en el día a día suele ser muy difícil con un operador logístico normal. Pues todos esos costes adicionales que te van surgiendo en el día a día es muy difícil cuantificarlo, que la gente se lo crea, lo entienda y lo ponga en marcha. Entonces, diría que esa es la conversación que estamos empezando a tener con muchas marcas y que decir, oye, mi producto vale 80 euros, también depende de lo que tú dices, ¿no? Del precio del producto. Pagar 20 céntimos más por esto merece la pena, obviamente. Y hay gente que todavía es una conversación que genera fricción. O sea, se traslada la experiencia al cliente y al final un punto de tecnología. O sea, tanto al cliente como a la propia marca, cómo gestiona el día a día la logística. O sea, nosotros damos trazabilidad total sobre lo que pasa en el almacén. Imagínate, pues llega una recepción, tú ves a tiempo real cómo se está descargando el almacén, mandamos fotos de cómo llega el almacén, mandamos fotos si hay dañado, que normalmente eso, cuando lo tenías externalizado no veías nada. Yo cuando externalizaba, llegaba, llamaba, email, a ver qué pasa, oye, ¿cuándo sale esto? La idea es que tengas a tiempo real todo, tomes decisiones, puedas tú interactuar con el almacén de manera muy autónoma. Y eso es donde vamos y lo que diferencia ahora pues, la experiencia de entrega al cliente y esa recurrencia. Que no es la experiencia que se suele ver en operadores logísticos, ¿no? O sea, tú que también has trabajado con otros operadores. Al final, el operador logístico en general está bastante apaleado en el sentido de que, o sea, va con unos márgenes muy justos y normalmente el nivel de exigencia cuando tú pagas por un servicio no es lo mismo cuando lo tienes en casa. Eres más concesivo cuando lo tienes en casa o tiendes a ser más porque
entiendes mejor, tocas, ves, entonces esa reunión más cercana te permite entender mejor. Cuando tú pagas, ya das por hecho que eso tiene que ser excelencia. O sea, en operaciones la realidad es que siempre va a haber errores, o sea, porque es un flujo tenso todos los días hay objetivos y tal. Entonces, esa parte desgasta mucho la relación y cuanto más clara esté para el cliente final, cuando externaliza, pues menos fricción genera, ¿no? Y después es verdad que los operadores tienen que comer y tienen que tener su margen, eso es indudable. Entonces, y hay gente que no lo quiere entender, ¿no? Porque dice, no, coño, si un envío vale 2,5 euros, si no sé cuánto, o sea, está como muy denostado en el mercado, ¿no? Lo que sí es verdad, que lo hemos hablado muchas veces, que está claro que sea externa o sea interna, las operaciones entendidas como palanca de competitividad o como palanca de valor añadido te hacen poder pagar ese poquito más y al final eso se traslada en más ventas directamente. O sea, no te lo puedo cuantificar, pero es una realidad. O sea, cuando tú ofreces un plazo de 24 horas en vez de 72, tú vendes más. Cuando tú tienes visibilidad de la hora en la que entregas, o sea, el día que vas a entregar, aunque no sean 24 horas, pero una promesa que cumples, vendes más. Entonces, al final, eso vale más, pero si tu producto tiene ese margen o tú al final tú ganas por margen o ganas por volumen. Entonces, si tú generas el volumen suficiente o tienes el margen suficiente, eso es una realidad en ventas. O sea, que al final un poco con este paradigma de nuevos operadores logísticos tecnológicos, poco lo que se está es comoditizando la operación a nivel de que lo puedes hacer igual de bien in-house que externalizado, con la tecnología adecuada, ¿no? Es un Ahí poco... ya dejo que... Yo siempre digo depende, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pero yo creo que, a ver, la ventaja principal para mí de tenerlo internalizado, si tienes el equipo adecuado y las herramientas adecuadas, es la tecnología adecuada. Las herramientas, me refería a tecnológicas, o sea, yo espero que no sea una traspaleta la herramienta que utilicemos hoy, ¿no? Y nos vamos más a herramientas tecnológicas, por supuesto. Yo creo que al final te da muchísima flexibilidad, es decir, tú al final, para externalizar, o por lo menos como yo lo he entendido cuando he externalizado, cuando está al otro lado, tú tienes que tener mucho mejor definidos tus procesos, o sea, porque tienes que tener muy claro por qué te van a cobrar o qué esperas tú, y ese alineamiento de expectativas es importante. Cuando tú lo tienes en casa, ir cambiando esa expectativa todos los días, pegar volantazos, o sea, en una compañía que está cambiando mucho, creciendo muy rápido, eso está claro que un operador te lo va a cobrar, porque al final, o si no te lo cobras, pues está invirtiendo en ti porque ve un potencial o que a corto plazo puedes ordenar eso, ¿no? Pero eso, cuando lo tienes en casa y teniendo personas que más o menos sepan funcionar eso es una ventaja a la hora de tener la logística internalizada. O sea, en fase de crecimiento muy fuerte, de modelo de negocio muy cambiante porque estás como pivotando todavía y tal, ahí la logística interna es verdad que te da un plus porque puedes traccionar como quieras, ¿no? Porque, o sea, podéis hacer cualquier tipo de operativa, o sea, operativas complejas, yo qué sé, en Scalpers la reposición de tienda continua, pues no se abría y cerraba no se cierra la reposición, sino que según se va vendiendo, si tú estás reponiendo a la tienda de Jorge Juan, en el momento en el que empiezo, digamos, a las 2 horas hay nuevas necesidades y se incorporan directamente a la reposición. O sea, ¿tenéis alguna limitación a nivel operativo para...? Operativo ninguno. Okay. A ver, es la gente, o sea, a ver, tampoco quiero, pero, o sea, quizá eso toca más la parte tecnológica, ¿no? Que haya un pedido que esté abierto y que se pueda ir rellenando, se cierre y se mande y se vaya preparando al momento, pero a nivel operativo no debería, siempre que esté planificado también todo, obviamente, pero ahora, por ejemplo, con marcas que tenemos ahora, tienen 4 reposiciones a la semana a todas sus tiendas en España, está bastante planificado, estructurado, el equipo que tienes ahí en nuestro caso, quizá hay, no sé si en todos los casos estoy contigo, pero nosotros tenemos mucha flexibilidad con el personal. Al final, en un día normal, nosotros ahora en nuestro centro tenemos unas 170 personas, 180 personas en 2 turnos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y tenemos mucha flexibilidad porque pues igual vamos configurando cada día qué personal tiene que estar en qué operativa, pero si en un momento dado pues necesitamos más recursos en un sitio, pues los podemos poner sin que tenga mucho impacto en otros lados. Y un ejemplo así pues es bastante común en nuestras marcas. Y nuestras marcas muchas veces con sus tiendas hemos tenido un evento, ha sido increíble, necesito ya algo hoy, esta tarde. Nosotros a las 4 nos puede caer un pedido y hasta las 10 de la noche lo preparamos y lo recogemos, lo sacamos y podemos gestionarlo de manera operativa. No digo que vamos a hacer todo. O sea, yo es verdad que suelo ser muy transparente y honesto con cómo es la operativa. Hay competidores nuestros
que es que dicen que sí a todo, ¿sabes? Que en el proceso de venta, y eso creo que es muy importante cuando vas a trabajar con una marca, es entenderla muy bien y ser muy claro desde el principio, esto lo puedo hacer, esto no, esto tiene este coste y esto tenemos que trabajar de esta manera, porque hay marcas que dicen, oye, pues que aquí me dicen que sí a todo, que este ejemplo que tú dices, sí, sin problema, pero luego tienes que aterrizarlo a la logística de hay gente o no hay gente, a esta hora sí, a esta hora no. ¿Qué supone? Oye, si quieres hacer esto, igual no podemos hacer aquello, ¿no? Pues siempre hay cosas que tienes que dar y dejar de lado. Pero bueno, en ese ejemplo concreto no hay una limitación como tal. Y muchas veces la propia marca la que no lo sabe, por eso se genera la fricción interna o externa. Es decir, porque te pone el ejemplo, pero después, oye, que el ejemplo que pusiste no es nada de lo que me estás contando. O sea, y pasa internamente también. Oye, vamos a montar esta operativa porque vamos a hacer esta campaña, bueno, no sé cuánto, y va a ser esto. Y cuando empieza la campaña es otra cosa. Y dice, bueno, pero es que esto no es lo que estaba. Entonces, que internamente también genera fricción. Lo que pasa es que ahora internamente pues, es más fácil llegar a un acuerdo rápido, ¿no? Entiendo. Al final lo otro es, oye, esto cuesta dinero, no cuesta dinero, y ya es un poco la relación que tengas o la afinidad, el entendimiento de la marca o cómo hayas cerrado esa parte. Pero eso se planifica mucho con las marcas antes de... Al final tienes niveles de servicio que vas a acordar al principio de la relación comercial también, ¿no? Pues oye, tengo 500 pedidos, 1000 pedidos al día, pues entre este baremo y pues lo vamos a sacar todo con un 98, 100% de seguridad. Si te pasas de 10%, lo intentaremos o no. Si quieres asegurarlo, nosotros podemos poner siempre personal, pero es que ese personal le vamos a pagar la hora. Entonces estás dispuesto y al final es hacer oye, vamos a asegurar. Nosotros en Peak Season, por ejemplo, pasamos de 200 a 400 personas y esto lo asumimos nosotros, el riesgo nosotros propiamente. No, esto no lo llegamos a hacer con nadie, pero sí que hablábamos con algunas marcas de, oye, ¿tú crees que vas a vender por 5? Si es por 3, ¿qué pasa? Porque yo he contratado todo este personal con un mes de antelación, unas semanas de antelación, tengo que planificarlo bien. Entonces hay marcas que te dicen, oye, no, yo no me puedo comprometer a por 5, creo que sí, pero si es un por 2, pues alguien lo va a tener que pagar. Entonces nosotros tenemos que cuadrar muy bien el personal fijo, discontinuo, temporal, cuando entran, cuando salen, las penalizaciones que hay, si tienes que quitar personal en la operativa del día a día. Pero puede haber una marca, que esto lo hemos hecho en otros países, de, oye, a mí garantízame siempre poder llegar a 5.000. Yo pago esas horas, ese personal. Si luego es menos, oye, si has conseguido colocarlo en otro lado, perfecto, y no te lo cobro. Pero si no, yo pagaría esa diferencia porque quiero asegurarme que todo salga perfecto. O sea, como vuestra conversación con las marcas va mucho en torno a la planificación. O sea, no con todas. En nuestro caso es verdad que somos... Con las más grandes sí. Pero nosotros con todos, por ejemplo, todos los miércoles, o sea, ayer, y yo me meto en esta reunión, recibimos ya el forecast de todas las marcas con las que trabajan con nosotros, ¿vale? En nuestra aplicación, de hecho, pueden poner su forecast por día, lo que esperan hacer por día la semana siguiente. Nosotros ayer, miércoles, planificamos el personal de lunes hasta el domingo. De lunes a domingo, todo el personal por día, por operativa. Necesito 70 en esto, al día siguiente necesitaré 50, 20 los pongo aquí, etcétera, etcétera. Y eso lo recibimos con las marcas. Las marcas más, al final, pues el 20% te lleva el 80% del volumen y es los que tienes que afinar 100%. Pero luego hay casos que pues una marca viene un contenedor, oye, lo han sacado de aduanas ahora, oye, que al final llega mañana, tú tenías 20 personas ahí, te vienen mañana. Eso no lo trasladamos al cliente normalmente y pasa muy a menudo. Y es un coste que nosotros tampoco lo enseñamos mucho. Oye, he tenido 20 personas que tendrán que venir mañana otra vez porque hoy no ha venido. Entonces intentamos aplanar todo eso y tener esa conversación. Al final nadie lo hace por maldad, la gente necesita esa flexibilidad, las marcas necesitan esa flexibilidad y estamos ahí para ayudarles a crecer y no para... Nosotros no somos un partner de, oye, me has dicho esto, te voy a cobrar porque estaban aquí perdiendo el tiempo y tú te has equivocado, no era su culpa. Entonces trabajar muy de la mano con estas marcas cada semana para intentar afinar al máximo posible. Al final logística es un margen de... O sea, sí. Mínimo. Entonces hay que ser muy bueno y efectivamente que te llegue hoy un contenedor o no, pues tiene un impacto, puede tener un impacto bastante fuerte. O cuesta solo in-house el conversar con tu marca. Imagínate con cuesta, X. Cuesta. Madre mía. Cuesta. Porque o sea, cuando es in-house es un poco como que ya se da por hecho que vas a servir y vas a dar el servicio independientemente de la ola que llegue. O sea, creo que a veces se minusvalora un poco esas conversaciones que Stephen decía y que os encontráis muchas veces con el problema, iba a decir, con la ola ya cuando no te queda otra que surfearla, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que muchas veces lo que pasa cuando la logística la tienes in-house es que como
al final formas parte del equipo, dan por hecho que en las conversaciones de campañas, de productos, de planificación, tú estás allí, cuando en realidad no estás. Sí, o sea, hay que ser, cuando tú tienes la operación interna, tienes que ser muy proactivo con tus equipos internos, porque ellos dan por hecho que como estás dentro de la casa es algo que va a suceder, pero en realidad en la mitad de esas conversaciones tú no estás. Entonces, si no estás en esas conversaciones, la ola te viene igual, y te exigen más, porque, oye, es que esto estaba planificado, es que lo habíamos hablado, el equipo de marketing, el de producto, no sé, bueno, pero había alguien de operaciones, había alguien de logística. Entonces, esa conversación interna o que interioricen que hay que contar con ese equipo, o sea, yo por ejemplo ahora con los equipos nuevos que tengo en Tramas, nosotros estamos en el mismo edificio, la oficina de logística está a pie de logística y arriba está, o sea, que estamos al lado. Y he tenido que interiorizar esa reunión semanal que dice el que tiene los clientes, pues como si fuéramos clientes. Oye, el equipo de distribución con el equipo de compras, con el equipo de logística, todos los jueves se sientan, planifican la semana siguiente, las expectativas, porque al final es exactamente igual. O sea, esa dinámica es igual y si no la haces, puedes fallar igual. Es complejo. Sí, sí, porque a veces es cierto que la parte de almacén suele ser del almacén en las afueras, el donde se produce, o sea, el negocio en otro lado y como que se pierde un poco esa conversación natural, que igual forzándolo como si fueras un operador logístico puede ser un poco la solución, porque ¿creéis que internamente las marcas realmente valoran como deben la parte de operación? Porque a veces me da la sensación, un poco viendo nuestros clientes, viendo potenciales que hablamos, me da la sensación de que hay como mucho foco en el producto, pero poco en la operación. O sea, quizás es un paradigma que está cambiando, ¿vale? Pero como que lo importante, obviamente, primero es el producto, sin producto no hay nada, pero que se puede equiparar. Lo hablo mucho con gente de marketing, hablan del CAC, tal cual. Joder, macho, el LTV y teorizan mucho y están haciendo una operativa de mierda y entregando fatal. O sea, ¿creéis que está cambiando el paradigma o que sigue un poco ese foco más de producto, la operación en un segundo nivel y eso os puede repercutir, bien sea un modelo interno o externalizado? O al estar externalizado, como ya tienen quizás más ese escandallo, un poco ya saben un poco las dinámicas que se pueden, o no, o estoy equivocado. ¿Creéis que la operación...? Yo creo que depende mucho de la marca. Algunos sí, otros no. Por lo general creo que no. Depende del estado de la marca, si ha externalizado antes, si lo ha tenido in-house, sabe cómo es la logística. Al final es una industria muy difícil, no solo por márgenes, sino porque se espera el 100% y en logística no existe el 100%. No existe el 100% de perfección. Y entonces lo que tienes que intentar hablar con las marcas es, oye, estamos en un 95-100, 98. Estamos ok con esto y hay marcas que no lo entienden todavía, que la logística, por X motivos, hay demasiados factores que entran, pues no va a salir todo perfecto. Ya no solo la parte del almacén, sino incluso la parte de transporte, ¿no? Pues oye, se ha entregado el 95% a tiempo. Oye, yo quiero el 100%. Es que no, eso no existe. O sea, sí. Hay cosas, factores externos, desastres naturales. O sea, cuando hay incendios, además son cosas que no se ven, inundaciones, por ejemplo. Nosotros en la parte de transporte, que también la controlamos, hay veces que las marcas se quejan de, oye, ha bajado del 97 al 92 la entrega a tiempo. Ya, pero es que tú has visto las noticias, es que tú sabes cómo está la mitad de España. Oye, pero me da igual, no sé, como que no se entiende muy bien, oye, yo quiero, quizá volviendo a lo tuyo, ¿no? Quizá no hay tanta visibilidad y no se conoce muy bien la logística o cómo funciona. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que invitamos a muchas marcas, no todas, pero cualquiera que quiera venir al almacén, nosotros les invitamos, les enseñamos los procesos de picking, packing, problemas, cosas que pueden surgir, tanto humanos como tecnológicos, y que pueden dar lugar a algún error o que algo no salga al 100%. Y creo que eso es lo que más trabajamos nosotros, de enseñar, comunicar, dar visibilidad e invitar a todo el mundo a ver lo que es la logística de dentro. Cuando ya la conoces, lo has hecho tú, lo has externalizado y lo tienes claro. Tengo marcas, por suerte, las más grandes, que dicen, oye, yo sin Big Blue no habría podido conseguir crecer por 5 y mantener ese nivel en todos los sentidos de logística, que igual si hubiese sido otro almacén no habrían podido crecer, habrían tenido que abrir otro almacén, no habrían podido contratar personal tan rápido y cubrir toda esa demanda y preparar todo en peak season en 2 días. Entonces hay algunos que sí lo valoran, por suerte, pero son los que más conocen la industria,
por lo normal, por lo general. Ok. Yo por empezar por la parte de atrás, o sea, el ejercicio didáctico hay que hacerlo tanto si eres externo como interno. O sea, yo eso lo hago con la gente. O sea, hay gente cuando yo entro, por ejemplo, en Tramas, que no conocía el almacén. Y digo, pues si está ahí abajo, vas a unas escaleras, entras y lo conoces. Entonces estoy haciendo como excursiones con los equipos para que vayan conociendo y entendiendo. Cuando yo les digo que no se puede, no es porque yo no quiera, yo soy el primero que quiero, pero no se puede físicamente. O sea, tiene unos tiempos y el espacio-tiempo no lo puedo inventar, es el que hay y es física, ¿no? Y después, ahí por disentir un poquito, yo creo que todas las marcas, o casi todas, excepto algunos fundadores que a lo mejor están más concienciados con la operativa, pasan por un proceso de producto, de denostar las operaciones, pero todas, para seguir creciendo o para seguir dando servicio, llegan a ese momento en el cual la operación empieza a pesar y empieza a ser relevante. Temas de stock, omnicanalidad, o sea, al final todas llegan a un punto de crecimiento que necesitan poner en la ecuación las operaciones o la logística para seguir escalando. Si no, al final ni hay stocks ilimitados, ni hay... Y eso es muy relevante. Pero yo creo que casi todas las que he conocido, yo ahora que estoy conociendo muchas marcas pequeñitas, que en la zona de Andalucía hay muchas y tal, al final es producto, y de repente 2-3 millones de euros, pum, y le explotan las operaciones y te llaman, oye, tío, bueno, esto o te ayudo yo o te lo sacas fuera, pero esto hay que darle... Todas pasan por esa curva, o casi todas las que yo conozco pasan por esa curva. Porque más allá de ese crecimiento orgánico, ¿cómo o sea, ¿cómo puedo decir esto? Un crecimiento puntual de un Black Friday y demás. O sea, hay un punto que un almacén tiene 4 paredes y no se puede hacer más. ¿Cómo gestionáis? O sea, internamente ya es complicado gestionarlo porque al final... Pues bueno, hay como diferentes estrategias, depende un poco también si tienes solo un almacén, si cuentas con tiendas físicas, si puedes hacer un reparto omnicanal, las tiendas que preparan, etcétera. Pero en un operador logístico, o sea, ¿cómo aumentáis, cómo gestionáis el aumento del 10x de todos vuestros clientes en un contexto de momentos puntuales? ¿Cómo...? Buena pregunta. Ahí la parte tecnológica es muy importante, pero no voy a hablar de eso ahora. A nivel físico, nosotros, por ejemplo, el Black Friday lo empezamos a trabajar desde mayo con las marcas. O sea, desde mayo, por un lado está el espacio en el almacén, los metros cuadrados que tienes. Entonces te tienes que adelantar mucho a... si ahora tengo 10.000 metros cuadrados, voy a necesitar seguramente o empezar a hacer mucho más en altura y maximizar el espacio que tienes montando racks para tenerlo todo más en altura. Pero eso, ¿qué pasa? Que luego pues la eficiencia baja porque tienes que bajar mucho stock para hacer el picking. Entonces tienes que balancear eso muy bien de cuánto pones en altura y si necesitas 5.000 metros adicionales lo tienes que empezar a trabajar con tiempo. Oye, pues abrir otro centro o tener flexible en el propio centro, tener más espacio, al final tener esa flexibilidad de saber que vas a poder crecer hasta 5.000 o 10.000 metros más y si no lo tienes, pues tener que utilizar otro centro de buffer, que nosotros eso lo hemos hecho alguna vez. Entonces, por una parte, esa es la parte de metros cuadrados, que nosotros lo planificamos con mucho tiempo y lo que hacemos es reservamos espacio adicional en el dueño del edificio para peak y poder utilizarlo y activarlo con un par de meses de antelación quizá. O sea, si ya vas viendo, oye, sí, lo voy a necesitar, pues lo empiezo a pagar antes, oye, a ver si me lo puedes reservar más tiempo y tener ese buffer de flexibilidad. Es lo que más tenemos que trabajar y sobre todo con las marcas tener ese forecast que es muy difícil para muchas decir cuánto stock vas a tener en tu pico. O sea, nosotros maximizamos el día que más stock vamos a tener, 25 de noviembre, es el día que más stock vamos a tener en todo el almacén. Pues oye, ahí cuánto va a ser el máximo, cuántas ubicaciones de rack, cuántas de estantería, cuántas de suelo voy a necesitar y planificas en torno a eso con antelación. Entonces ahí es sobre todo antelación y saber que tienes esa flexibilidad para abrir más o poder crecer en ese sentido. Y luego con personal, que es la otra pata, nosotros por ejemplo sí que montamos y tenemos unas 60 mesas de packing en general en el centro en el que estamos y activamos unas 20 adicionales temporales para 2 semanas. Entonces eso al final es alquilar, montar operativa y desmantelarla en cuanto acabe y volver a montar estanterías para sacar todos los pedidos. Y luego en cuanto a personal, como te decía, pasamos a duplicar o casi triplicar el año pasado el personal que teníamos en el almacén y es tiempo, pero luego cuadrar muy bien muchos de ellos. Es verdad que si tenemos mucho
mucho empleado fijo, pero vas a necesitar mucho temporal. Y hay distintas fórmulas, según los convenios colectivos de cada provincia, de cómo puedes contratar a la gente y cómo puedes prescindir de ella si lo necesitas. Entonces, al final, es planificar con mucho tiempo, quizá 1 mes, 2 meses de antelación, ir haciendo un ramp-up de personal. Nosotros metimos 250 personas adicionales. Entonces, era cada semana planificar 30 personas más, 30 personas más, 30 personas más, hacer training e ir formándolas en turnos de noche, de mañana, en distintas operativas para que cuando lleguen esas 2 semanas estén listos. Y esto al final requiere una parte de recursos humanos, también de ETTs, pero del personal propio, muy, muy, muy fuerte para controlar eso muy bien y que no se te vayan los costes, no se te disparen, que puedas parar. Así que así es un poco como lo hicimos. También planificamos nosotros personal. Teníamos, por ejemplo, contratos que empezaban 1 mes antes y el día de peak, cuando de verdad se sabe qué va a pasar, ¿no? Cuando ya llegan todos los pedidos, pues ahí cuadrábamos el poder renovar o no renovar y a cuánto personal. Pues oye, contrato 200, en este día o el día siguiente puedo decidir si no necesito 50 o necesito todos o necesito más. Entonces es cuadrar eso, hilar muy, muy fino para no tener 200 personas sin hacer nada si no se han cumplido las expectativas. Y eso es, y te digo, para tener 30 personas es que tienes que entrevistar a 100. O sea, al final, de 100 personas que entrevistas, te gustan 30 y después de pick se quedan 5. O sea, que al final también es muy difícil dar con la gente que te vale y encaja con tu operativa. Y la parte tecnológica, al entrar, el que seáis capaces de que entre alguien de nuevas de un ETT y que sea eficiente desde el momento cero, no es fácil tampoco. Eso, claro, eso nosotros, el SGA que tenemos, que lo hemos desarrollado propio, nos hemos enfocado mucho en... Que puede ser casi igual de bueno que el nuestro, ¿quieres decir? Podemos hacer pruebas en el próximo peak season. Ahí, o sea, lo que hacemos nosotros es que lo hemos diseñado uno para que sea muy, muy intuitivo. Estábamos nosotros antes con otro que es que parecía pues, MS2, pantalla negra, que tenías que hacer... Para hacer una recepción, es que ya no me acuerdo las cifras, ¿vale? Pero a lo mejor tenías que hacer 10 clics en distintas... Pues ahora es con 2 o con escanear una cosa y dar un clic ya lo tienes, ¿no? Pues al final es hacer reducir al máximo, que sea muy intuitivo uno, que uno nuevo diga, oye, ¿qué harías tú sin saber nada? Sin que te explique qué harías. Pues esto, pues fenomenal. Es que ni te he tenido que entrenar porque es tan intuitivo. Entonces, hemos pasado de recortar de a lo mejor 3 días de training a 4 horas en distintos procesos para que al entrar ya puedan arrancar con determinados procesos. No van a hacer devoluciones, por ejemplo, a estas personas porque hay prendas que requieren, ¿no? Pero ciertos procesos de pick-pack sí que es factible que entren y aprendan muy rápido. Lo que ha dicho más o menos es tu día a día. Es una fotocopia, o sea que sí. Ahí no es igual que lo tengas en casa o afuera, es exactamente igual. Yo añadiría una cosa que es importante también, lo que tú decías, por vincularlo con las 4 paredes y tal, que muchas veces internamente pues no se quiere hacer esa ampliación o tal, es la gestión de expectativas, ¿no? O sea, al final, y yo entiendo con los clientes igual, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si el pique es más grande, plazos, capacidades, eso hay que comunicarlo bien internamente y después de cara al cliente final, ¿no? Y con eso al final puedes capear, pues te da un poco de colchón también, o sea, hay realidades, ¿no? Y ya no dependen de ti. Hablábamos antes de los operadores logísticos, los transportistas, esos no dependen de ti, no tienes. Entonces ellos tienen una capacidad también que se ve desbordada, entonces si nosotros lo hacemos excelente. Bueno, yo creo que coincidimos en el single day que hacía Scalpers, estuvimos juntos. O sea, que fue todo a nivel preparación en 24 horas y no sirvió para nada de cara al cliente. Entonces, claro, si esa expectativa no la has gestionado, por muy bien que tú lo hagas en casa, siempre vas a depender de un tercero en operaciones, pues tenés que estar muy alineados. Sino al final los esfuerzos muchas veces de planificación se acorrote al final, oye, qué mal, no. O sea, es que hasta donde llegamos, bien, pero después hay cosas que físicamente no se pueden. Las expectativas, para mí sería el último. Porque incorporáis a los transportistas en todas estas conversaciones. O sea, ellos son conscientes de los peak season. Nosotros, de manera diaria, o sea, tenemos un forecast semanal con todos ellos también, de las cargas, el número de palets y camiones que vamos a necesitar cada día, y vamos actualizándolo casi de manera diaria. Nosotros, por ejemplo, todos los días a las 11 de la mañana decimos, imagínate, esperamos sacar 50 palets con un transportista, pues decimos, oye, tenemos 40 y esperamos 70.
Entonces ya está automatizado ese aviso al transportista de vamos a necesitar 20 más de lo que te dijimos o esperábamos, o vamos a necesitar 10 menos. Entonces es diario. Y en Peak Season es verdad que empezamos a trabajar con ellos meses antes, porque ya no sé el número de camiones que entraron, pero teníamos recogidas 4 veces al día con distintos transportistas y ya son muchos y hay que coordinar todo, pero por supuesto porque por su parte van a necesitar los transportistas contratar mucha gente, no solo ya en las rutas finales de última milla, sino ya solo procesarlo en su hub. Van a tener que estar también muy, muy alineados. Y priorizan a los que les han dado un forecast correcto, obviamente. Ah, sí, priorizan al... Y ahí entiendo además que hacéis, o sea, haréis o sea, repartiréis entre diferentes transportistas o sea, que será un tema ahí también de analizar dónde son más eficientes unos, otros, ¿no? Y un poco lo enrutáis por eficiencia, por volumen, ¿cómo...? Nosotros, bueno, perdona. Nosotros lo hacemos un poco por capacidad, pues muchas veces, y te hablo por ejemplo más porque online quizá todos los partners que tenemos, la capacidad bien planificada son capaces de absorberla, pero nosotros tenemos una red de 220 tiendas y es verdad que tenemos plazas complicadas en ciudades pequeñitas, donde la agencia local de reparto es pequeña y nosotros hacemos incluso planificaciones de capacidad en su agencia de destino, porque nosotros usamos de buffer a muchas de las agencias para que puedan estar en 24 horas reponiendo la tienda, ¿no? Entonces hay que hacer una planificación muchas veces por costes siempre, pero muchas veces el coste en Peak Season no es lo más importante, sino la capacidad, o sea, el servicio para no penalizar la venta. Y hacemos un análisis global para poder posicionar la mercancía. En vez de nuestro almacén, al final el reparto a tienda en paletería no es 24 horas. Entonces tenemos que incluso anticiparnos más a la venta y posicionar cerca de las tiendas esa mercancía. Entonces hay que hacer un poco la capacidad que de cada transportista que tengan en la ubicación local para poder responder en 24 horas. Ok, habéis nombrado antes las devoluciones, logística inversa, que puede ser también un poco o sea, aparte de que es un tema que haría para quizás solo una mesa redonda, pero es un poco el gran olvidado, ¿no? O sea, tiene un punto ahí de decir, hostia, sí, Peak Season, Black Friday, no sé qué, y vendo mucho y tengo que sacar mucha mercancía, pero es que me va a volver un 15, 20% de esa mercancía las 2 semanas siguientes y el cliente me demanda que eso entre porque es mercancía que tiene que vender antes de rebajas, tal. ¿Cómo planificáis eso? ¿Buscáis ratios? ¿Tenéis ratios tanto in-house como operador de devoluciones y eso sirve también para planificar lo que se espera? ¿O? Sí, nosotros 100%. O sea, igual que planificamos el personal que necesitamos para sacar pedidos B2C o B2B o hacer recepciones, tenemos de devoluciones también. Es más complicado estimar hacer ese forecast, pero hacemos un forecast. O sea, nosotros, por ejemplo, después de Peak Season, gran parte del personal ya no era ya se ha acabado, es espérate porque ahora vienen todas las devoluciones y es un 20%, para algunas marcas puede ser un 30% o más, pero ahora vienen todas esas devoluciones. Entonces planificamos todo eso. Lo difícil, que es más difícil, es cuadrar qué esperas tener para hacer cada día, porque las devoluciones, pues oye, desde que se entrega hasta que se devuelve, cada marca tiene, pues oye, una política, tienes que devolver en un mes, puedes devolver hasta febrero. Nosotros hasta el mes pasado casi fue el pic, que muchas marcas habían dejado hasta febrero y ahí es donde teníamos todavía bastante volumen. Entonces lo difícil es cuadrar por país de entrega cuándo te va a devolver, pero intentamos ajustar ese forecast. Oye, si se ha enviado a Estados Unidos, creemos que en 4 semanas estará de vuelta si se devuelve, o en 8 estará de vuelta en el almacén, e intentamos afinar ahí, pero eso es una cosa porque es cuando el cliente devuelve, la cosa es cuando te llega al almacén. A veces un día no te llega nada y otro día te llegan 30 palets de un transportista que debería hacerlo cada día, pero no siempre pueden, pues por temas ya de transporte, de repente te llegan 30 palets y tienes que gestionar eso y acomodarla a todo el personal. Entonces es más difícil, pero no imposible. Ahí, vamos, o sea, que está bien que yo he visto casos flagrantes con el tema de o sea, tener 2,3 millones de euros parados en un almacén, un operador logístico. Vale. No, nosotros intentamos 72 horas. O sea, y a veces antes, a veces se puede escapar, pero 72 horas intentamos tenerlas todas procesadas. Y además con la tecnología esta que nosotros revisamos con cada marca, nos dice, oye, esto es lo que quiero que reviséis, los típicos problemas. Si veis esto marcadlo como dañado y nosotros sacamos foto en el momento de procesarla, la subimos para que el cliente pueda ver y ver si reembolsa o no reembolsa el dinero, efectivamente. Ok.
parecido en vuestro caso, aunque quizás en Tramas tendréis menos porcentaje de evolución, al ¿no? final Que la marca... tenemos y lo planificamos también porque al final es personal que si no se hace bola y el cliente casi que te quema más por eso que porque no me ha llegado mi envío, ¿no? Cuando lo devuelves que quiero mi dinero, lo otro es, bueno, la expectativa de llegada y es cierto que tenemos menos. Al final, al ser un producto de bajo precio, el impulso de devolver es menor. Es decir, al final cuando tú compras un pijama 9,99, oye, muy mal se tiene que dar para que lo devuelvan, ¿no? Entonces, ahí es verdad que jugamos con esa ventaja, pero que también las tenemos y cuando llega también tenemos el hándicap adicional del margen. Es decir, cuando tú vendes un producto de bajo coste, cada vez que tocas la prenda te está costando dinero. Entonces la logística inversa en ese sentido sí es compleja. O sea, tenemos que decidir muy bien desde el principio de la llegada qué vamos a hacer con eso para que no se pase por el almacén recorriendo, ubicando, sino que tenga una salida directa rápida y se pueda poner en valor rápido. Sino al final, cuando vuelve otra vez la prenda a estar disponible, te ha costado el dinero y no lo vas a recuperar nunca. Entonces ahí lo crítico es la decisión desde que llega a cómo le vas a dar vida a esa mercancía, más que el volumen, que también, que hay que planificarlo, pero que no es tan complejo. Es mucho más complejo la siguiente fase, ¿no? La de planificación de qué voy a hacer con esta prenda y tenerlo decidido desde el momento en que llega, para tocarla muy poco y poder ponerla en valor y poder monetizar ese activo. Ok. Vosotros, 220 tiendas, entiendo que un flujo mucho más omnicanal, relación e-commerce, tienda física y demás. Eso, o sea, al final os da un punto o sea, una operación logística más diversificada, ¿no? O sea, porque al final, con esas 220 tiendas, pues no sé si lo hacéis en un eventual momento, podéis hacer el pasillo infinito, vender stocks. O sea, es una operativa que a mí me sale como muy de control interno, ¿no? Exacto. O sea, nosotros ahora mismo estamos en una fase, nosotros no tenemos implementado todavía la omnicanalidad como tal, el pasillo infinito. Estamos trabajando en ello y estamos terminando de desplegar RFID para poder ir a ese nivel. Pero efectivamente sí tenemos un piloto ya en Italia que estamos haciendo esto por costes y por operatividad, pero al final tienes una potencia con eso. Claro, una red de 220 tiendas sería absurdo no pensar que no las puedes utilizar como centros logísticos, ¿no? Al final, primero descargas de presión, es verdad que la trasladas un poco al punto de venta, pero también le generas tráfico al punto de venta y descargas de presión logística concentrada cuando tienes una red tan grande. Uh-huh. Entonces, al final, es que es como el paso natural, ¿no? 220 tiendas, presencia, una capilaridad que quitando Inditex y poco más, o sea, porque los nuestros no son corner de Corte Inglés, son tiendas pie de calle, entonces esa capilaridad te da una potencia que no usarla sería de ridículo, ¿no? Entonces, evidentemente, vemos ahí un nicho, porque cada vez que activamos alguna palanca de omnicanalidad vemos que la venta se dispara, o sea, tiene un impacto directo. ¿Y eso os puede penalizar a vosotros? Porque al final ahí, o sea, tenéis que estar muy bien integrados para que el almacén, digamos, sea otro actor, uno de los más importantes dentro de la operativa omnicanal. Y como no esté bien integrado, puede generar problemas. Sí. Pero eso yo creo que va quizá ese paso antes a qué conexión de RP vas a tener y cómo se gestionan esos pedidos desde un paso antes. O sea, nosotros estamos integrados con muchos RPs, pero con Shopify, PrestaShop, Magento, Shopify quizá es el principal de este tipo de clientes. Y con ellos sí que tenemos distintos flows de, oye, cuando entra un pedido, que se tome la decisión de si todo el pedido lo podemos sacar de una tienda, pues si quieren sacarlo de la tienda, pues que nosotros no lo tocamos. Aparece en el sistema, pero aparece como que no tenemos que hacer nada con él y no entra al almacén como tal. Pero luego depende, pues puede ser, oye, que un producto se mande desde la tienda y del almacén y nosotros vemos todo el pedido, pero solo nos pide sacar ese ítem de ese pedido. Y vemos todo porque si hay una devolución, claro, es que está todo muy entrelazado, ¿no? Que luego si tú has sacado uno, pero te pueden devolver los dos a ti, a tu almacén, sí o no. Entonces, hay muchas configuraciones que se tienen que hacer, pero no impacta tanto a nivel operativo como efectivamente esa capa tecnológica de la regla de decisiones que se va a hacer en cada pedido y en la devolución hasta dónde llegas a aceptar o no aceptar que se pueda devolver en la tienda todo, que se devuelva cada cosa por separado y demás. Oiga, un poco hablamos todo el rato de tecnología relacionado con el operador logístico. O sea, es un cambio de paradigma. O sea,
es que me puedo comprometer cosas de clientes, etcétera, pero vamos, que tenemos operadores logísticos integrados que al final es súbeme a este FTP los ficheros, los albaranes que vaya a sacar, caja negra y de repente eso vuelve y he sacado esto, tal. O sea, que no hay opción a ese dinamismo. O sea, al final la tecnología, o sea, es 100% clave en vuestro servicio. ¿Creéis que los operadores logísticos que no estén un poco en esa onda de tecnología tienen los días contados? Porque al final hay una exigencia de marcas, hay una exigencia de clientes y sin ese punto tecnológico y de que toda la operación esté muy bien integrada, puede ser complicado Quiero creer que sí, que tienen los días contados, pero no, hombre, no va a ser tan drástico, pero yo creo que es como todo, ¿no? O sea, al final vas mejorando todos estos procesos, vas dando más flexibilidad y más opciones que te ayudan a convertir, vender mejor y gestionar mejor la operativa. Cuanto más subes el estándar, el resto tiene que intentar seguirte, ¿no? Si no te siguen, pues ya empiezas a ser... o sea, tenemos marcas que nos han dicho, oye, no quiero que nadie sepa que estoy con vosotros. Quizás es exagerado, pero es cierto, ¿eh? No quiero que mis competidores sepan que estoy con vosotros porque para mí es una ventaja competitiva. O sea, que no quiero hacer eventos con nosotros porque dicen, no, yo es que prefiero que nadie sepa que estoy con vosotros, ¿sabes? Porque me parece una ventaja competitiva todo lo que puedo hacer en el día a día, la operativa, cómo la gestiono, que no es solo mandar ese paquete y ya está, y es otra forma de diferenciarme. Entonces, cuando ya hay marcas a las que tienen este acceso a esto, el resto tiene que intentar llegar, ¿no? Claro, o sea, al final se va subiendo el nivel de excelencia de servicio al cliente y el cliente manda, no sé cómo... O sea, claro, Amazon, ¿no? Pues entregas next day, pues tampoco eran tan comunes, ¿no? De lo compro ahora y lo espero hoy o mañana, y súper rápido y todo con toda la trazabilidad, pues quizá no era lo estándar hace 10 años. Y Amazon ha liderado mucho de esto, de esa rapidez de entrega, y todo el mundo se ha tenido la gente no se ha quedado con entregas a 5 días como antes, o quizá antes era más aceptado. Entonces, quizá no es que el cliente lo necesite en todo siempre, porque es verdad, no todo el mundo necesita algo next day, y también estoy un poco en contra de eso, ¿no? De que la exigencia que hemos llegado a veces es innecesaria y la gente no lo necesita, pero se ha creado. Pero en otras cosas sí creo que es necesaria y te permite esa flexibilidad, y sobre todo que sea fácil de hacer todas estas cosas, que no te supongan un coste, una integración súper tediosa y difícil de gestionar cada cambio, cada cosa que quieres hacer. Porque es una presión que vosotros también sufrís in-house. O sea, al final esa excelencia se sube el nivel para todos. Absolutamente, y para no generar tensión con los equipos internos necesitas hacer eso, o sea, tener visibilidad y que tu capa tecnológica de SGA o de lo que tengas implantado, que los stakeholders internos sepan, oye, cómo va la evolución de los pedidos, vamos bien, vamos mal, para no generar fricciones, para no generar malentendidos. O sea, que al final es súper importante. Y yo como cliente, si doy el paso de externalizar, evidentemente cuanto más visibilidad tenga mi producto, y yo lo he vivido cuando estaba en el lado del operador hacia mis clientes, cuanto más visibilidad le des, más confianza hay, y evidentemente es una ventaja competitiva. O sea, no digo que vaya a desaparecer, pero que hay que estar en esa línea, sino al final te quedas atrás, porque el cliente cada vez te exige más, sea interno, sea externo. Y cambiando un poco de tercio, dentro de esa exigencia, crecimiento, o sea, al final hay un punto también de ampliar mercados, internacionalización, etcétera. ¿Es más sencillo desde teniendo la operativa controlada in-house que digamos, limitado por el operador logístico? En vuestro caso quizás no, porque tenéis esa red que habéis comentado, pero realmente los operadores logísticos están como muy centralizados en un país, e irte a otro país significa integrarte con otro operador logístico. O sea, ¿es más fácil controlarlo desde o sea, que para empezar ya no sé si tiene sentido cuando te vas a otro país, o sea, no sé, no exactamente tramas, hablas de Italia, o sea, entiendo que es internacionalización abriendo tiendas físicas en Italia. Nosotros allí, por ejemplo, nuestra estrategia, nosotros tenemos allí 18 tiendas y un plan de crecimiento, y nosotros tenemos una de las tiendas con un almacén grande. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, operando cierta parte sobre todo la parte omnicanal desde allí.
Después la decisión está en monto un almacén, va un poco en función de la masa crítica. O sea, monto un almacén, pues al final una vez que lo sabes hacer y tienes los equipos, y aquí sí que es muy importante el equipo local. O sea, porque para cada país, aunque la operación sea la misma, cada país tiene una idiosincrasia, y te hablo incluso de Portugal. O sea, irte a Portugal no es trabajar en España, No. ni a nivel personas, ni a nivel... A nivel fiscal, a nivel de Entonces legislación, va un poco deporte. Lo conocemos. La parte de idiosincrasia de país y el equipo interno. O sea, porque al final intentar liderar una operación desde la central con un equipo interno local que no valga, casi que te pide el cuerpo muchas veces que el primer paso sea externalizar. O sea, es una palanca en la cual te quitas un problema de conocimiento legal del terreno y de conocimiento operacional. O sea, proveedores de transportes locales, contratación normativa de contratación, que en Francia, por ejemplo, es durísima, en Italia es muy diferente, en Portugal también es muy diferente. Entonces, todo eso que tú quieres fotocopiar, como tienes aquí, súper estandarizado y súper controlado, muchas veces no es tan fácil. Tú llevas la fotocopia y la fotocopia falla allí porque tienes un montón de parámetros que son distintos, ¿no? Entonces, si el equipo local responde, puedes hacer pilotos, pero ahí te diría, y tirando a lo mejor piedras contra mi tejado, que muchas veces lo que te pide el cuerpo es, oye, de la mano de alguien que sepa, perdiendo un poquito de margen, hacerlo. O sea, buscar esos operadores que te ayudan a... Y después ya tú decides si continúas o no, pero conociendo el terreno. O sea, ahí sí que... Ok. Porque ¿cómo es... o sea, vuestra red de almacenes en Europa os da pie a que algunas marcas de fuera vengan a hacer operación en España y al revés? ¿Da pie a que marcas españolas hagan la operación fuera? Sí, 100%. ¿Os eligen? Tenemos marcas que están... Nos eligen algunas tenemos algunas que están en todos los almacenes, en los 4 países, perdón, y nos eligen por eso. Otras nos eligen porque si llega el momento quieren saber que en UK pueden tener un almacén, aunque ahora no, pero dicen, oye, tengo buen mercado, creo que puedo crecer ahí, a futuro pues quiero tener esa posibilidad de hacerlo con vosotros y no tener que comerme la cabeza. Entonces sí tenemos clientes que están que se apalancan en varios almacenes, quizá más marcas españolas quieren buscar el potencial europeo más que una alemana que venga a España, que el mercado es más pequeño para ellos en España, y traducir todo, dicen, oye, es que no quiero meterme en ese lío para el tamaño del mercado español, para su categoría. Pero bueno, trabajamos con marcas de cosmética, suplementos, moda. Depende mucho también de cuántas referencias tienes y cuántos pedidos tienes en ese país o cuánto volumen, ¿no? O sea, cuantas más referencias, más difícil de gestionar. Tengo 2.000 referencias o 5.000, llevármelas, duplicar todo ahí, cuando no sé si voy a vender ahí, se va a quedar atascado el stock ahí y tengo que traerlo de vuelta, suele generar un poco más de miedo y frustración. Y pues marcas de cosmética o suplementos que pueden tener 50, 100 referencias, dicen, obviamente, me voy a Alemania, entrego next day, más barato y súper fácil porque no me cuesta tanto desplazar la mercancía de un lugar a otro. Entonces sí tenemos marcas las que priorizan sobre todo la experiencia de entrega, el poder entregar en el país de origen next day o muy rápido y con unos costes y más oferta de transporte local que deciden estar ahí. Ok. O sea, nacéis como operación e-commerce, ¿no? O sea, un poco yo he conocido así. Ahora hablas de que hacéis también wholesale, B2B. O sea, ¿cómo de diferente es el Big Blue que hace ese tipo de operaciones respecto al que nace solo vinculado al e-commerce? Porque al final entiendo que habrá un tema de tecnología. El wholesale B2B no suele estar tan asociado a los Shopify PrestaShop de turno, sino que va más por otros canales con ERPs, etcétera. ¿Es más complicado el trabajo en un contexto wholesale que en un contexto e-commerce? ¿Por qué dais el cambio? ¿Os lo demandan las marcas? Nacimos como más enfocados a marcas digitales nativas, más e-commerce, efectivamente, también por modelo de negocio, por nuestra parte. Y
Ha habido una transición muy fuerte en los últimos 2 años, quizá por todos nuestros 2-3 años, por parte de nuestros clientes de, oye, los costes de paid ads están creciendo, ¿no? Los costes están subiendo por las nubes, cuesta mucho más adquirir un cliente ahora en Instagram, en Meta, que lo que era antes. Entonces, muchas marcas están buscando alternativas de negocio, ya sea internacionalizar o abrir wholesale, abrir retail, abrir esa parte B2B que les puede traer mucho negocio, y cuando antes estaban enfocados más en el online y todo iba perfecto, iban creciendo, iban haciendo margen, y yo creo que ahí ha apretado bastante el margen de las marcas y están buscando crecer y sacar margen de otros canales. Entonces ha venido un poco por naturaleza de nuestras marcas, otras marcas que han entrado con nosotros que tienen, no sé, hay alguna que tiene 1.500 puntos de venta, tanto propio como wholesale, que ya empezó con nosotros con ese volumen, ¿no? Pero la mayoría ha sido por ese empuje y esa transición. Y a nivel operativo, en cuanto a la complejidad como tal no es tanta, es más, creo que vuelvo al principio de la planificación. Y sobre todo quizá el transporte es donde más problemática he visto o más complejidad. En cuanto a operativa, al final tú puedes planificar tus equipos de B2B. Lo que tienes que hacer mucho con las tiendas es, oye, una frecuencia, no una recurrencia. Los pedidos entrarán sobre esta hora, que salgan ese mismo día o next day, ese mismo día o el próximo día a tal hora tiene que estar hecho para salir a las tiendas. Y eso al final es capital humano, planificación, y no es muy complejo. Quizá la parte más tecnológica ahí es decir, oye, cuando va esto a Decathlon necesita este etiquetado, ¿no? Cuando va esto, o sea, este B2B requiere este proceso de etiquetado, este no requiere nada, este va al Corte Inglés y las cajas tienen, ¿no? Sí. Esa parte sí que es más tecnológica, de cuando llegue el operario sepa en qué cadena de B2B se tiene que meter a operar, si requiere un valor añadido de servicio o no requiere ese valor añadido. Pero no es una ciencia muy difícil de gestionar cuando lo tienes bien. Y luego por la parte de transporte yo creo que es donde más las marcas tienen problemas de, oye, pues esos servicios de que te llegue siempre en esa franja de 2 horas. Hay tiendas que están en zonas muy complejas, peatonales, que cierra a tal hora y no has podido entregar, entonces te lo devuelven porque no tienen sitio para dejarlo y tienes que volver al día siguiente. En la parte de transporte es donde más problema da, y luego hay servicios pues que nosotros ofrecemos también de transporte te dejan la mercancía en la tienda por la noche, o sea, hay 2 conductores que están autorizados para desbloquear la alarma, dejártelo por la noche, que tú llegues y ya está. Te da más flexibilidad eso, pero da más miedo a algunas marcas. Yo no quiero que nadie entre aquí, aunque esté grabado todo y demás, ¿no? Pero hay distintas opciones, pero ahí es donde he visto más problema que no tanto en la parte del B2B. En peak, si una tienda se ha vaciado de un día para otro, pues esa urgencia de necesito ya llenar esta tienda sí pasa, y es personal y horas extra que puedes ir moviendo, pero lo veo menos complejo esa parte operativa que no la otra. ¿Tú qué operativa externalizarías a un operador logístico? ¿El e-commerce o el B2B? La logística inversa. O la logística inversa. Es verdad que nada, pero de entre las dos que me dices, quizá el B2B es más fácil o menos difícil de planificar y es más productivo a nivel almacén. Al final, cuando tú visitas una ubicación, recoges más líneas por lo general. Entonces, yo creo que es más fácil o más eficiente. Quizá más fácil no, porque al final si tienes un buen almacén de picking, lo fácil es que un tío vaya haciendo pedidos de e-commerce, ¿no? Pero a nivel productividades, a nivel costes y tal, quizá el B2B sea más sencillo en planificación, en pedidos y tal, si están ordenados. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. ¿Porque creéis que puede convivir un modelo mixto? Bueno, de facto ya conviven en alguna de tus marcas que pueda hacer algo de logística en las tiendas físicas. O sea, ¿tiene sentido que sea un all-in a un modelo o a otro? No necesariamente. De hecho, nosotros en Tramas tenemos un modelo mixto. Okay. Por un tema de riesgos, por un tema de diversificación de riesgos, tenemos mucho volumen y tenemos un modelo mixto que te da más capacidad de buffer, o sea, jugar más con las capacidades de 2 operadores. Es más sencillo jugar con las capacidades de 1, y después un tema de diversificación de riesgos por plantilla, personal, pues es más fácil gestionar, y nosotros a día de hoy tenemos un modelo mixto precisamente por eso, o sea, que al final se puede y no es excluyente, o sea, al final yo creo que es más la estrategia de negocio que tú te marques, las políticas de empresa, pero no son excluyentes, porque al final conviven y yo estoy cómodo ahora mismo con la convivencia. Ok.
¿Vosotros tenéis clientes que os usen solo para una...? Tenemos clientes que nos usan solo para el B2C. Estoy pensando en unos ejemplos. Tampoco son muchos, pero hay algunos, por ejemplo, suplementación, que tienen un almacén porque hacen el ensamblado ahí. Entonces, terminan la preparación del producto como tal, y gestionar los B2Bs en ese caso es más sencillo. Es, oye, tengo todo el stock aquí, ya lo he ensamblado yo, lo he montado en cajas, pues oye, tengo que mandar palets a este cliente. Depende de lo difícil o fácil que sea, ¿no? Pero hay algunos que dicen, oye, yo lo tengo aquí, el B2B lo saco yo, porque son 10 clientes wholesale que se lo mando los palets enteros y ya está. Y el online es donde dicen, esto no lo puedo gestionar. O sea, 1000 pedidos en un día cuando no es algo que encaje en mi modelo y no es donde está mi ventaja competitiva, y eso lo externalizo. Ok. Y otros, la mayoría que tienen todo con nosotros, pero sí hay casos que solo es el B2C. Ok, pues muy interesante debate. En general, yo creo que he tocado todos los palos, así no me he dejado nada. Una última pregunta, así trampa, ¿vale? Imaginaros una marca, algo de crecimiento que lo ha hecho in-house a duras penas, 2 millones, 2 millones y medio, vamos a poner una marca de zapatos. El CEO está en ese punto de decir, ¿qué hago? Me voy y, o sea, tengo un problema a nivel de operaciones, quiero seguir creciendo y necesito un almacén nuevo, no me convence la persona que gestiona la operativa ahora mismo y necesito un director de operaciones que, digamos, ponga orden aquí, o me voy a un operador logístico. O sea, ¿cómo defenderíais un modelo u otro en ese caso? Que Me faltan datos, pero... creo que no falta nada más. Pero, no, por ejemplo, has nombrado una cosa que dice, no, necesito cambiar el director de operaciones a que tú externalices no quiere decir que te olvides de la operación, que es un gran error que cometen muchas veces las compañías, no sé si a ti te ha pasado. O sea, como externalizo, ya no necesito un director de logística o no necesito un director de operaciones, eso es falso. O sea, te quitas el marrón de la operativa, pero esa figura la necesitas igual, si no va a fracasar, porque no va a haber planificación, no va a haber comunicación, no va a haber... Entonces yo creo que ahí lo de la persona no sería un factor decisor para... Nueva persona, check, independientemente. Hecho. Eso es. La decisión es, volvemos a lo mismo, yo creo que dependerá de tu equipo interno. Para mí, dependerá de tu equipo interno. O sea, si tienes la capacidad, yo, por mi perfil y por mi experiencia, pues estoy más cómodo haciéndolo yo. Si los equipos internos están, si tú tienes que montar el equipo para crecer, y tu margen, vuelvo a lo mismo, para mí son los dos factores, equipo y margen te lo permite, oye, saca el problema al menos temporalmente y ya ves si puedes recorrer el camino o no. Si fuera mi marca, yo eso serían las dos variables que miraría para tomar la decisión. Ok. ¿Y cómo externalizar? No, o sea, sí, pero... al final vuelvo un poco a lo que decía al principio. ¿Cuánto de lo que estás haciendo es una ventaja competitiva en tu negocio? Probablemente no lo sea para nada. Esa marca de zapatos de 2-5 millones, gestionar la logística no sea una ventaja y requiera mucho tiempo de todo el equipo y personas que hay ahí involucradas, que deberías enfocar en producto y crecer. Dicho esto... Hay marcas con las que hablamos que ya tienen un equipo muy grande de logística y no puedes externalizar porque o tienes que prescindir de todas esas personas y tienes que pagar una indemnización muy grande. Hay momentos o detalles y situaciones de la empresa que es, oye, no puedo porque me tengo que gastar 200.000 euros y no tengo en quitarme la plantilla. Entonces también hay que tener esa parte en cuenta. Pero por lo general también tenerlo in-house no tendrá muchas personas, quizá esa marca en concreto, y dependes... Para mí hay un riesgo muy grande de esas personas, de que te fallen, que se vayan, no siempre pasa, ¿no? Pero cuando te empiezan a fallar la gente, las dos personas clave, se te puede derrumbar todo muy rápido y muy fácil. Entonces, si tienes mucha dependencia de ciertas personas que se te pueden ir o que pueden pasar cosas y que todo, o sea, el impacto que tiene eso en toda tu cadena de logística y suministro y ventas y demás es demasiado fuerte como para no pensar en externalizar. Sería bien. Al hilo de esto, y ahora sí que es la última pregunta, ¿os habéis encontrado con alguien que no haya hecho los números que trabajéis, o sea, que os contraten y que no haya hecho realmente los números y que se vea con problemas a la hora no sé si de pagaros, sino a nivel de decir, oye, pues mi operación antes costaba X,
mucho más eficiente tal cual, ahora cuesta un poco más o X más, pero no he hecho los números suficientes, no he sido bueno haciendo las previsiones y hay unos sobrecostes, etcétera. ¿Os habéis encontrado en algún momento con algún cliente de ese tipo de decir, no puedo pagarte? No. No. Okay. No que la previsión haya sido tan mala como para decir... No, porque lo simplificamos mucho. En nuestro caso, simplificamos mucho las tarifas para hacerlas muy fácil de calcular y muy evidentes. Y no puede dar lugar a una diferencia que sea no te pago. No nos ha pasado. Okay. Me acabas de meter ahí un miedo de... No, pero tenemos un proceso también muy consultivo. O sea, lo he visto en otros tenemos un proceso muy consultivo de ventas. Solemos ver con ellos todos los detalles, todos los números, les hacemos una simulación de lo que va a ser efectivamente. Intentamos ser bastante transparentes en ese sentido para meter todos los gastos. Hay veces que sí, que efectivamente, oye, no contemplaba que si tenía que hacer todas estas operaciones especiales me iba a costar esto. No sé por qué no lo sabías, pero o sea, está todo explicado, ¿no? Pero no nos suele dar ese problema. Y también a otros que han ahorrado más de lo que se estimaban, porque al final, por tema de pesos, también como sacamos la logística y el transporte conjunto, ahorramos mucho también en transporte a las marcas porque tenemos un volumen muy grande de pedidos y les hemos ahorrado mucho dinero. O sea, en muchos casos les ahorramos mucho dinero para envíos internacionales donde no tienen poder de negociación, por ejemplo, y nosotros sí que tenemos bastante volumen. Y a nivel operativo no nos ha ocurrido. Okay. A veces sí que ha sido un coste más alto. O sea, hay marcas que nos pagan más, saben que van a pagar más que lo que pagaban antes, seguro. Pero duermen mejor. Y deberían dormir mejor. Y hay otras marcas que dicen, oye, quizá lo que pago prefiero intentarlo yo o voy a hacerlo de otra manera y ahorrar. Estoy en este momento de la empresa donde tengo que darle la vuelta a la marca y hacerla sacar beneficio. Una marca que no esté sacando beneficio y quiere dar la vuelta para sacar beneficio y dice, tengo que cambiar de estructura. Mi objetivo ahora es darle la vuelta a la parte financiera y luego volvería, ¿no? Por ejemplo, eso sí que ha pasado, por ejemplo. Pero no inesperado como tal, ¿sabes? Creo. O no he sido consciente yo. Ok, que no pase. Esta ya era última curiosidad. Muchas gracias, lo dicho. Un placer. Y nos vemos, no en las cañas, en las Coca-Colas aquí. Gracias. Muchas gracias.